Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Hoy es martes 23 de junio del 2020. Mi nombre es Minerva Mireles. Hemos estado estudiando el libro de los Salmos, pero en particular estamos estudiando el Salmo 119 ya por varias semanas porque es el más extenso y el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos y como les he estado diciendo todas estas semanas, casi todo el capítulo constituye una alabanza a la palabra de Dios. Es un salmo acróstico, también ya habíamos hablado de eso, pero este es un salmo acróstico diferente a los demás que hemos estado estudiando, porque en lugar de tener un versículo por cada letra de lo que era acróstico, este comienza con cada letra del alfabeto hebreo, que son 22 letras y hay 8 versículos por cada letra del alfabeto, y con lo cual se distribuyen y llega a ser 176 versículos de este salmo. Vamos a continuar estudiando nuestro Salmo 119 en un momento, pero pidamos la bendición del Señor. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Te pedimos que nos bendiga, Señor, en este momento de comunión con mis hermanas, aunque sea a través de una cámara, a través de un teléfono, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones, Señor. Y en este momento, Padre, que abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento. Te lo pedimos agradecidas, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos, Señor. Amén. Ok, hermanas, entonces los salmos acrósticos son 9 y ahora estamos estudiando el penúltimo, que es el 119. El último salmo acróstico es el 145. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar un poquito más de los salmos acrósticos, por qué los autores hacían estos salmos. La mayoría de ellos es David. Eran cantos que cantaba el pueblo de Israel, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso cuando terminemos estos salmos. Entonces, hoy vamos a estudiar la letra Resh y tiene 8 versículos, es la número 19, no, perdón, es la número 20 porque nos faltan 2 letras, entonces esta letra es la número 20. Y vamos a estudiar solamente esta letra el día de hoy porque tiene demasiada información, demasiadas bendiciones. Vamos a estar leyendo bastantes versículos que van a ser de bendición para este estudio y de bendición, por supuesto, que para nuestras vidas también. Este grupo de versículos del 53 al 160 que constituye la letra Resh es un ruego por vida nueva de parte de David. David estaba pasando tiempos difíciles y cuando hizo esta letra, escribió estos versículos, perdón. Entonces, en tiempos difíciles, un ruego por vida nueva de parte de la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar y vamos a empezar con el versículo 153 de esta letra Resh. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Aquí nos repite vivifícame con tu palabra con otros versículos anteriores. Entonces aquí vemos que David, se nos recuerda, hermanas, que la vida de David no era vivida en una torre de marfil o en un lugar asegurado, en los cuales todo lo que él hacía era estudiar la Biblia todo el día. No, hermanas, él vivía una vida real también, conviviendo con personas, ¿verdad? Y unas de esas personas se hicieron sus enemigos y se hicieron sus oponentes. Él vivió una vida que experimentó aflicción, ¿verdad? Dice aquí, porque de tu ley no me he olvidado. En las vidas de algunos, la aflicción a veces los conduce a alejarse de Dios, a alejarse de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero aquí vemos que David, tales problemas, en lugar de alejarlo a él, lo conducían a acercarse más a Dios, a acercarse a su palabra, ¿verdad? Sigue diciendo, defiende mi causa y redímeme. Aquí vemos que el salmista buscó por ayuda y salvación fuera de sí mismo. Esto refuerza la idea que sus reclamos anteriores hacia la justicia no eran absolutos y fueron hechos pues comparándose a sí mismo hacia otros hombres, ¿verdad? Y hacia hombres impíos también.
Él sabía que necesitaba que Dios defendiera su causa. Él sabía que Dios necesitaba redimirlo, hermanas. Y luego por último dice del versículo 154, dice, vivifícame con tu palabra. Esta manera de pensar, como ya les dije anteriormente, es repetida de pasajes anteriores en este salmo. Lo vimos en el versículo 25, lo vimos también en el versículo 107. Aquí vemos que David quería ser vivificado y el tener esa vida traída a él de la palabra de Dios. Esto nos dice que la palabra de Dios es una fuente de avivamiento. Si nosotros leemos la palabra de Dios y hacemos lo que dice que hagamos en oración, en arrepentimiento, en dedicación y en seguir a Dios con todo el corazón, es una fuente, hermanas, de avivamiento personal y es una fuente también de avivamiento corporal. Esto nos dice que el ser vivificadas es conforme a la palabra de Dios. El concepto de ser vivificada tanto de forma personal como corporal es bíblica, hermanas. Un avivamiento genuino honrará y promoverá la palabra de Dios. Seguimos el 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Aquí vemos que el salmista entendió que los impíos no serían salvados, así como Pablo lo declaró después, ¿verdad? En Gálatas 5, del 19 al 21, aquí lo tengo. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjese bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, hermanas, para que nos demos cuenta. Pero vemos también aquí que David, él también entendió que la maldad de ellos estaba arraigada en su terquedad de no querer buscar a Dios por medio de su palabra, porque nos dice aquí, no buscan tus estatutos. Ellos no tienen a nadie para que considere sus aflicciones, nadie que los libere, hermanas, nadie que defienda sus causas. Así es, toda la miseria que a un alma inmortal es capaz de soportar a través de la eternidad está incluida aquí en esta sentencia, porque nos dice, lejos está de los impíos la salvación. Lejos está de los impíos la salvación, hermanas. ¿Cómo puede ser de otra manera? Cuando Dios ni siquiera está en sus cabezas. Nos dice en el Salmos 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. También ni en sus corazones están de los impíos. Y lo vemos en el Salmo 14:1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. También ni en sus palabras, los impíos no ven la salvación ni en sus palabras. Eso lo vemos en el Salmo 12:4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? También los vemos que ni en sus caminos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Tito 1:16 que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está. Entonces, ¿pueden estos tener una parte o porción en su salvación? No lo sabemos, ¿verdad? Si son tercos en todas las cosas que practican, entonces los impíos no tienen la salvación. Seguimos leyendo. Dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová. Aunque los impíos estaban lejos de la salvación, hermanas, y lejos de las palabras de Dios, las misericordias de Dios están cerca para todos los que la buscan. De una manera paradójica,
Aunque la salvación de Dios está lejos de ellos, Dios no estaba lejos debido a sus misericordias. Podemos medir la grandeza de esta misericordia, hermanas, por la deuda infinita que borra. Y eso lo vemos en Isaías 43, del 22 al 25, que nos dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borró tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, ¿verdad? La deuda infinita que borra. Entonces también por la ruina eterna, hermanas, de la cual es capaz de salvar. Y eso lo vemos en el Salmo 86, 13, que lo tenía por aquí. Sí, lo tengo por aquí. Se los voy a leer ahorita. Y dice: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Ahí lo tenemos, hermanas. Y también por la corona celestial, la cual ensalza. Y eso lo vemos en Apocalipsis 1, del 5 al 6, que dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí lo vemos, hermanas. Y sigue diciendo: vivifícame conforme a tus juicios. Esta es la misma manera de pensar repetida del versículo 154. El salmista aquí, David, está enfatizando la idea que la palabra de Dios es tanto la fuente y la medida para ser vivificado. El vivificar es una gran y tierna misericordia, y son muchas misericordias en una. Seguimos leyendo el 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Entonces aquí, hermanas, vemos que el salmista vivió la vida en el mundo real, ¿verdad? No estaba resguardado pues como en un ambiente de constante estudio de la Biblia. Su confianza que tenía en la palabra de Dios fue forjada en un mundo real, como nosotras, como muchas de nosotras, ¿verdad? Un mundo lleno de perseguidores y un mundo lleno de enemigos que tenía David. La persecución, hermanas, para el falso creyente, para la falsa creyente, es una ocasión de apostasia, que significa una ocasión de abandonar la palabra de Dios, o también de renunciar a la palabra de Dios. Lo vemos en Mateo 12, del 20 al 21, que nos dice: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Para nosotras, como fieles servidoras de Cristo, es la prueba de nuestra fe, y eso lo vemos en Primera de Pedro 6:7, que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ahí lo vemos, hermanas. También como fieles servidoras, también es la palabra de Dios, la Biblia, que es la fuente de nuestras más ricas consolaciones, como lo vemos en Mateo 5, del 10 al 12, que nos dice:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí lo vemos, hermanas. También lo vemos en Hechos 13 del 50 al 52, que es también la fuente de nuestra consolación. Y dice Hechos 13 del 50 al 52, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Ahí vemos otra consolación, hermanas. También otra consolación en la palabra de Dios está en Primera de Pedro 4, del 12 al 16, que dice que es cuando nos habla de cuando estamos padeciendo como cristianos, y nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Otra consolación, hermanas. Y como fieles servidoras, la guarda de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de lo que hacemos, lo vemos en Mateo 10:16, que dice, que nos habla de las persecuciones venideras. Y aquí nos dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo voy a leer una vez más. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. También otra de nuestras como fieles servidoras para la guarda de nuestra profesión la vemos en Filipenses 2 del 14 al 16, que nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, nos dice aquí, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, hermanas, qué bonito, ¿verdad? Aquí son la guarda de nuestra profesión, y también para nuestra fortaleza, para la fortaleza y para la perseverancia en la palabra de Dios. Nos dice que nos dice Hechos 20 del 22 al 24, nos dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí lo tienen, hermanas. Y nos sigue diciendo aquí en el final del 157: mas de tus testimonios no me he apartado.
La presencia de tantos perseguidores y enemigos no hicieron aquí, hermanas, que David se desesperara o dudara del amor de Dios para él. No debemos hacer eso tampoco. No, por cualquier cosa que estemos pasando, no debemos dudar del amor de Dios para nosotras. Aquí vemos a David que estaba haciendo eso, ¿verdad? Que no se desesperara. Entonces, él no dudaba del amor de Dios. Él no tenía la expectación de que una vida piadosa era una vida libre de problemas. En lugar de eso, él estaba determinado en seguir enfocado y estar encaminado hacia la palabra de Dios. Seguimos, dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. No era que David aquí esperara un comportamiento piadoso, ¿verdad?, de los impíos, algo de lo cual también Pablo nos advirtió en Primera de Corintios, Primera de Corintios 5, del 9 al 13, que nos dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis, nos dice aquí, ¿verdad? Él se sentía disgustado debido a que Dios y su palabra estaba siendo rebajados, hermanas, aun cuando esto proviniera de los desagradables, ¿verdad? Y nos sigue diciendo en el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Entonces, aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a que esta sensibilidad que tenía hacia el pecado y la pasión por la gloria de Dios, el salmista, es enteramente característica del avivamiento, por cual David aquí oraba en repetidas ocasiones en esta sección, ¿verdad? Y nosotras, hermanas, debemos orar por eso, ¿verdad? Por las personas que aún no conocen a Dios, que están en ese grupo, orar por ellas. Pero las que ya conocen al Señor, entonces no debemos, debemos reprenderlo, ¿verdad? Debemos hablarle de la palabra de Dios y decirle, mira, no está siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Es bueno, es de hermanas decirnos eso, ¿verdad? Nuestros errores en los que estamos fallando, como consejo, ¿verdad? Con amor, como lo hace el Señor. La palabra de Dios nos dice que hay alegría, hermanas, de los ángeles sobre pecadores que se arrepienten. Eso lo vemos en Lucas 15:10, que nos dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay una fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente. Entonces seguimos en el 159 que nos dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio, es tu justicia. Aquí vemos que David le pidió a Dios que mirara su amor hacia su palabra, pero después pidió para ser vivificado en base a la misericordia de Dios, en lugar de lo que merecía. Por segunda ocasión vemos aquí que David pide por consideración. Como lo dijo anteriormente, decía, considera mi aflicción, y ahora dice, considera mi amor, ¿verdad? Él amaba los preceptos de Dios, hermanas, los amaba más allá de las palabras, los amaba de tal manera hasta ser entristecido con aquellos que no las amaban. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Una idea declarada anteriormente también en el versículo 88. Aquí se repite, pero el énfasis señala la idea de que el ser vivificado jamás puede ser merecido o puede ser ganado, sino dado, ¿verdad?, por parte de la misericordia de Dios. La conciencia de necesidad es revelado en la triple repetición que dice el salmista, ¿verdad? Vivifícame. Entonces, él siente la debilidad de su misma vida bajo la presión de las circunstancias, ¿verdad? Nos sigue diciendo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo
juicio de tu justicia. Aquí vemos que el salmista de nuevo declara el carácter infalible de la palabra de Dios. Toda la palabra es verdad, no solamente porciones, hermanas, o los conceptos de la palabra. No solamente es verdad, es por siempre verdad. Las escrituras, la Biblia, son tan veraces desde como en Génesis como en Apocalipsis. Y también los 5 libros de Moisés están inspirados como en los 4 evangelios. No hay ni un solo error en la palabra de Dios, hermanas, o en los tratos providenciales de Dios. El Señor no tiene nada que lamentar o retirar, nada que reparar de su palabra o marcha atrás de su palabra. No, hermanas. Entonces, en conclusión, hermanas, vemos aquí en esta letra de las 22 del alfabeto hebreo, que es Resh, ¿verdad? En lo que más me enfoqué es donde dice, defiende mi causa, ¿verdad? Y redímeme, vivifícame con tu palabra. Me encantó ese versículo. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, verdad? Cuando estamos pasando por una prueba. Lo único que nos puede revivir a nosotras, hermanas, es la palabra de Dios. Aquel gran predicador que se llama Dwight Moody decía que la próxima gran renovación será producida por la palabra de Dios. En algunos sectores encontramos ya un creciente interés, ¿verdad?, por el estudio de la Biblia. Vemos personas que están más interesadas. Vemos tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que los hace pensar que bueno, ellos tienen, todos, ¿verdad? Tenemos nuestros planes, tenemos goles que hacer, metas que hacer, pero el Señor nos dice, espérate tantito. O sea, Él tiene cosas preparadas para nosotras. Él tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces a veces hacemos todo eso y vemos que mucha gente, yo he visto mucha gente como reaccionando y reflexionando en esta época, con esta pandemia, con tantas cosas tan tristes que están pasando en nuestro mundo, cada vez peores, cada vez que dan miedo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que debemos tener, ¿verdad? Confianza en el Señor y regocijarnos en Él, ¿verdad? Hay que vivificarnos con su palabra, como nos dice aquí David, ¿verdad? Entonces, el Salmo 19, hermanas, es conocido no solo por ser el salmo más extenso de la colección, ¿verdad?, sino también por su tópico central de lo que nos habla de la ley de Dios, ¿verdad? Este salmo, hermanas, ofrece una serie de reflexiones sobre el tema expresadas de diferentes maneras. Desde peticiones hasta acciones de gracias, desde resoluciones hasta contundentes afirmaciones, tratando la naturaleza, propiedades, cualidades y efectos de la ley de Dios. Este salmo nos sirve para inspirar en nosotros el deseo, ¿verdad?, de imitar a Jesús y humillarnos ante la santa palabra de Dios que es la Biblia. Los salmos de acrósticos o de ascenso, como también otras personas los conocen, eran cánticos que entonaban los peregrinos mientras subían a Jerusalén cada año a presentar sus ofrendas y celebrar la gloria de Dios. Hermanas, yo las invito a que hagamos lo que hacía en ese entonces el pueblo de Israel. Regocijarnos, ¿verdad? Tratar de imitar a Jesús, humillarnos ante la palabra de Dios y hacer lo que toda esa gente hacía, la gente de Jerusalén, ¿verdad? Cuando subía al templo, ¿verdad?, a Jerusalén, a presentar esas ofrendas y celebraban la gloria de Dios, la gloria del Señor, ¿verdad? Y que del mismo modo nosotras, que en nuestro peregrinaje, ¿verdad?, como cuando subían a Jerusalén, que del mismo modo nuestro peregrinaje en este mundo se ha marcado, ¿verdad?, por una vida de continua adoración al Señor, un canto de alabanza a Dios, ¿verdad?, hasta que, pues bueno, Él nos decida llevar, ¿verdad?, hasta que decida Él venir por nosotros o venir
por su iglesia, porque no sabemos cuándo va a venir. Él va a venir, dice Él en su palabra, que va a venir como ladrón a llevarse su iglesia. Todos los que con nuestras palabras lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanas, hay que continuar en la oración, en la alabanza a Dios, ¿verdad? Hasta que Él nos reciba en la nueva Jerusalén. Amén, hermanas. Eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Entonces, nos vamos a ver en un ratito más por Zoom para que nos sintonicen. Y bueno, entonces vamos a orar por este estudio. Les doy gracias por haber sintonizado, por haber escuchado este mensaje. Acuérdense que yo solamente soy un instrumento de Dios para hablar de su palabra. Yo aprendo igual que ustedes. Al momento que yo preparo un estudio, aprendo igual que ustedes. Soy una persona que no sé la Biblia de memoria, no sé la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Aprendo. Con cada estudio yo estoy aprendiendo y soy un instrumento de Dios para hablarles este día a ustedes. Les doy gracias, las quiero mucho, nos vemos en un ratito y vamos a despedirnos por oración. Gracias, Padre, nuevamente te damos en este día, Señor, porque nos has hablado, Señor. No venimos a ti, Padre, como personas dignas, tampoco venimos a ti con grandes oraciones. Tampoco venimos a ti como personas que han logrado algo, sino, Señor, venimos a ti como personas que necesitamos apartarnos de muchas cosas en nuestras propias vidas, Padre. Venimos a ti, Señor, confesándote nuestra incapacidad que tenemos, Señor, confesándote nuestros pecados, confesándote que somos pecadoras delante de un gran Dios, Padre, que eres tú, quien es capaz de trabajar en nosotras de manera individual como también de manera familiar. Nos volvemos, Padre, a ti y clamamos también a ti. Tócanos, Señor, en este día. Muéstranos, Padre, en qué áreas es que tú necesitas que nos volvamos a ti y nos alejemos de aquellas cosas que te ofenden, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en esta hora avivamiento para nuestros hogares, para nuestras familias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a servirte, predicando, Padre, y proclamando renovación, avivamiento para nuestras hermanas también en este día. Ayúdanos a ser sinceras, Padre, genuinas, abiertas de corazón, transparentes delante de ti, Padre, y frente a otros. Te pedimos, Padre, que hagas un trabajo dentro de nuestras familias. Te lo rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, pues les doy otra vez las gracias por su atención, pero nos vemos pronto en un ratito. Gracias, bye bye.